Hola, probando. Comenzar. Eh, Siempre es más fácil imaginar las cosas hasta que estás aquí y tienes que empezar. Bueno, me presento. Soy Jimena y les voy a contar una historia. El otro día me sentí muy sola. Me he sentido sola muchas veces en la vida y vaya, no es gran novedad. No creo ser la única. Pero era precisamente de esos días en que sientes que no tienes a nadie a quien llamar. Y aunque tuvieses a alguien, no quieres pasar por ese momento de romper el hielo antes de poder profundizar en algo que te está ocurriendo que es realmente muy profundo. Como la productividad era incapaz en mí en ese momento, decidí salir a caminar. Y desde allí comenzó una reflexión, en donde dije, oh vaya, hay tanta gente en el mundo que debe estar sintiéndose igual de sola que yo. Y es chistoso porque es una de las épocas en donde más tenemos redes de comunicación, en donde más tenemos aplicaciones y cosas de ese tipo para conectar con las personas. Entonces me pregunté, ¿por qué si estamos en esta hiperglobalización e hiperconectividad, me siento aún así tan sola? ¿Qué ocurrió con esa parte del humano en donde nos sentíamos más acompañados, más unidos? Me daba mucha risa porque además de estar caminando chueca y con mucho dolor porque me dio lumbago, era un mal día, definitivamente. Em, Me preguntaba qué tantas personas podrían estar ahora compartiendo conmigo en este mismo instante y podríamos generar una especie de comunidad de personas que se sienten solas y no tendríamos por qué sentirnos solas si simplemente estuviésemos dispuestos a abrirnos, a abrir nuestra vulnerabilidad. Y eso es súper profundo si lo piensan, porque la soledad creo que no tiene solo que ver con estar o no estar con alguien, sino que la calidad de la conexión que tienes con esa persona. Y es justamente en esa calidad de conexión en la que me quiero enfocar porque me he dado cuenta que a pesar de tener redes sociales, de tener un montón de personas a quien podría, entre comillas, acudir, quizá no hay muchas en mi vida con las que realmente puedo ser honesta, con las que realmente sí puedo mostrarme vulnerable sin sentir que va a manchar esta imagen social que todos constantemente tenemos que proteger. Entonces, sí, se me ocurrió que creemos una comunidad y eso dio paso a la idea de este podcast, en donde quiero generar un espacio seguro desde mi real transparencia hacia ustedes para que podamos como simplemente conversar, dialogar, reflexionar desde la profundidad de ser humanos. Y es por eso que me gusta mucho el nombre de este canal, de Desde mi búsqueda, porque desde mi búsqueda voy a compartir, pero mi búsqueda no es solo mi búsqueda, es nuestra búsqueda de hacernos un poco más humanos, de hacernos un poco más reales. Creo que esta soledad se fundamenta porque en redes sociales en general solamente vemos maquetas de personas, cosas que se ven en extremo arregladas, cosas que se ven en extremo como superficiales y desde una imagen totalmente maquillada de la realidad. Entonces, claro, cuando todo lo que estamos viendo parece ser extremadamente inalcanzable y perfecto, parece ser que la realidad, las cosas que son simples, el malestar humano, lo cíclico del ser humano es extraño cuando es mucho más parecida a la naturaleza de esa manera de ser. Siento tan necesario volver a lo análogo, como volver a esta sensación más cálida del vivir, más apegada como a la materia misma del inicio de las cosas. ¿Cómo explicarlo mejor? Cuando estudié fotografía, fue en el momento en que menos fotos hice porque me enamoré de lo análogo. Me enamoré de lo análogo por esta sensación de que en ese papel, en ese, en ese negativo, estaba realmente calcada la realidad, ya que es un negativo que es un papel especial, fotosensible. Por lo tanto, realmente es como que la luz de la realidad se imprime en ese papel.
Y me gusta mucho cómo se sienten las cosas que traen un poco de esencia, que traen un poco de realidad en ellas. Siento que lo digital, si bien es muy positivo en ciertos aspectos, también ha perdido un poco esa esencia de lo simple, de lo más honesto, de lo menos producido, que muchas veces parece ser como low cost o etcétera, pero no por nada el lofi o lo-fi es una de las cosas más escuchadas hoy en día. Pienso que necesitamos volver un poco más a esa sensación análoga, a esa sensación cercana, a esos videos con un poco menos de edición, a esa música más apegada al vinilo. O no estoy diciendo que el pasado fue mejor. Del pasado también podemos aprender a generar un nuevo presente. Pues es cierto que hoy en día la tecnología ha avanzado demasiado rápido y quizás nosotros no hemos podido evolucionar tan rápido como ella y se está quedando atrás un poquito nuestra salud mental, nuestra capacidad de gestionar todos estos avances. Por lo tanto, este espacio es como eso, solo aprender a través del diálogo, a aprender a través de la transparencia de lo que está realmente ocurriendo. No hay mucho más en esto que una chica de 27 años queriendo compartir, que se ha sentido sola y que en base a ello quiere hacer arte y quiere compartir un poquito de su esencia. Mm, cute. Pienso que el sentirse solo es algo que está demasiado romantizado, porque quizás sí, claro, si no puedes estar solo jamás y no sabes lidiar con tu propia soledad en ningún caso, hay un tema allí que hay que resolver y poder amarnos a uno mismos y bla, 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 bla. Pero realmente como humanos no estamos hechos para estar solos, estamos hechos para generar comunidades, estamos hechos para poder hablar, para poder mirar a un otro, para escuchar el entorno, para sentir. Y no me parece que deberíamos estar constantemente romantizando esta idea de que la soledad es algo siempre positivo, porque quizá igual es una idea que ha estado alimentada por el sistema que es más bien competitivo y no colaborativo. Claro, si es que desde muy pequeños nos criaron pensando que debemos competir con un otro, que el mejor debe ser el que brilla y el que tiene éxito, no vamos a aprender a tener empatía con un otro ser humano. Pero realmente me parece tan importante dejar de creer que uno es más importante que un otro o valorizar al ser humano desde sus capacidades de éxito o bienestar económico, constantemente midiéndonos por aspectos externos y no valorizando los aprendizajes internos de la experiencia de cada ser humano. Y encuentro tan valioso la experiencia de cualquier ser humano. Uno puede aprender muchísimo de alguien totalmente diferente a ti. Y de hecho, es más probable que aprendas muchísimo de alguien muy diferente a ti. Entonces, creo que este espacio va a tratar sobre eso. Simplemente mis experiencias, simplemente cosas que reflexiono, muchas cosas que me encantaría poder compartir sin filtro. Y es que soy joven y probablemente me voy a equivocar. No pidan que sea 100% consecuente con cada una de las cosas que diga, porque voy a estar cambiando, voy a estar mutando, voy a estar aprendiendo en conjunto. Quisiera que fuera un espacio seguro para todos, que si vas a escribirme sea con respeto, tal como el respeto que yo voy a intentar hablar. De ninguna manera quiero implicar en las decisiones de otros o decir que yo tengo la verdad en ningún sentido, solo abrir el diálogo, aprender a abrir el diálogo sin juicios, aprender a crecer juntos, aprender a generar una comunidad, una tribu y replantearnos la manera en que estamos viendo las redes sociales. Siento que hace falta cosas que sean más reales. Hace falta, no sé, la cercanía. Aquí estoy, de verdad, en mi pieza, hablando contigo, en la noche, sola. Pero me siento menos sola, solo por el hecho de saber que alguien va a escuchar lo que estoy diciendo y que quizá lo que diga pueda ayudar y ayudarme de esa manera.
porque insisto, de verdad creo que mi búsqueda es también tuya y tu búsqueda es también mía, porque somos parte de un ecosistema que si no fuera diferente, no podría adaptarse a los cambios. De hecho, si uno analiza cómo es un bosque funcional, es el bosque que tiene mayor diversidad, el que es capaz de adaptarse a los grandes cambios climáticos. Y claro, nosotros queremos una vida maqueteada. Claro, la diferencia finalmente nos hace más fuertes, no nos hace más débiles. ¿De qué voy a hablar? De las cosas que hace falta hablar, como de valores humanos, de espiritualidad, de feminismo, de sexualidad, de drogas, de experiencias físicas, de salud, de filosofía, de arte, de música, de canto. Un poco de mí va a quedar en este podcast que va a ser cada lunes a las 5 de la tarde. Espero guste. Pero nada, igual quiero hablar en este podcast número 1 un poquito de mi perspectiva de la soledad. Porque la soledad es un estado sumamente particular si lo piensan. Muchas veces he estado sola en un bosque y no sentirme sola en absoluto. Pero he estado en un metrobús lleno de personas, apretada, con menos de 1 metro de distancia de los demás. Y es en los momentos en que más sola me he sentido. Entonces pienso que realmente la soledad es sumamente relativa, ya que en el fondo nunca realmente estamos solos, porque no hay una real separación entre nosotros y el entorno. Al final, la soledad tiene más que ver con una sensación de desolación, de cuando sientes que no puedes conectar con tus emociones y procesos internos con un otro. Y eso creo que es sumamente grave, porque en este canal constantemente me han llegado mensajes de personas que me hablan de sentirse solos, de sentir que no saben cómo resolver ciertos aspectos de su vida. Y es curioso que es una de las emociones más recurrentes. Entonces, ¿cómo gestionarlo? ¿Cómo aprender a poder sostener una soledad desde la salud? Y tampoco quedarnos con que aceptar la soledad al 100% es la solución. Pienso que de todas maneras es importante poder buscar instancias en las que podamos compartir con otras personas. Hay veces en que uno igual debe hacer el esfuerzo de buscar conocer nuevas personas. Creo que el sentirnos solos muchas veces tiene que ver con un cambio, con un proceso en el que estamos como mutando de círculo, porque nosotros estamos cambiando. Y permitirnos cambiar es también permitirnos pasar por un momento de soledad, pero para luego encontrar otro lugar, otro grupo, otra familia postiza, porque no necesariamente creo que la familia de sangre debe ser ese lugar en el que te sientas seguro. De hecho, creo que es bastante extraño que eso ocurra. No le debemos nada a nadie realmente. Creo que la soledad tiene que ver con no poder comunicar, con esa distancia que existe entre uno, lo que realmente estamos sintiendo, y el entorno. Por ejemplo, estamos en una fiesta y nos sentimos horriblemente incómodos, pero debemos cumplir como con un esquema externo. Y creo que desde allí es cuando empezamos a detonar esta sensación de soledad. Como que mientras más alimentamos entornos y situaciones en las que haya mucha distancia con lo que estamos sintiendo dentro y lo que tenemos que hacer afuera en contra, es más fácil que esta sensación de desolación empiece a aumentar. Y ese es el punto del cual quería hablar hoy, de la necesidad de volvernos más honestos con el entorno y aprender a decir nuestras necesidades, a marcar límites, pero de una manera saludable. No necesitamos marcar límites con enojo o con rabia, sino que validar las cosas que nos ocurren. Pienso que es el primer paso para empezar a observarlas. Muchas veces la carga social nos hace creer que no debemos comunicar lo que nos ocurre en ciertos contextos. Claro, hay ciertos contextos en que uno no va a empezar a hablar de la profundidad de uno mismo, pero sin embargo me pregunto, ¿cuántos de esos contextos estás alimentando en la vida? ¿O en cuántos de esos contextos estamos acudiendo
¿Y en cuántos contextos realmente nos sentimos tranquilos? ¿En cuántos contextos realmente sentimos que la distancia entre lo que está adentro y lo que está afuera es pequeña o casi nula? Creo que los momentos en que menos sola me he sentido, a veces he estado sola en el bosque o en situaciones en las que no siento que debo fingir, en situaciones en las que realmente estoy expresándome a través de lo más profundo de mí misma. Y es curioso porque para no sentirnos solos, igual necesitamos nosotros conocernos para poder saber qué cosas son las que queremos aceptar y qué cosas no. Qué cosas realmente identifican nuestra personalidad o nuestros valores más profundos y cómo expresarlos en lo externo. Creo que el pensar en cumplir con una imagen externa hace más grande esta sensación de soledad. El cumplir con expectativas, el cumplir con el deber ser de un otro, genera que haya una distancia con nosotros mismos. Hay una distancia, por lo tanto, también con los demás y una sensación de que nadie nos va a entender. Pero no es que quizá ni nosotros mismos nos estamos entendiendo. ¿No es que quizá estamos construyendo una sociedad en base solamente a imágenes? Imágenes que se forman a sí mismas para agradar a los demás y no para hacer grato el paso de cada individuo en esta existencia. Y pienso que quizá es solamente un error de concepto, es solamente una manera en que hemos sido criados. Y es por eso que me gusta la idea de aquí conversar sobre estas cosas, porque no creo ser la única persona que piensa esto. Y esta reflexión es muy honesta de mi parte, pues en serio que quiero ser transparente, lo más transparente que pueda, con ustedes para dejar de sentirme sola conmigo misma. Entonces, eso. Creo que una buena manera de no sentirnos solos es tener contacto con la naturaleza y empezar a abrir esas conversaciones incómodas pero honestas con las personas que nos importan en la vida. Así que eso, quienes genuinamente quieran sentirse conmigo, los invito a ser parte de este canal. Los invito a ser parte de esta comunidad que quiero que se empiece a interrelacionar, a compartir. Déjame un comentario y ponle manito arriba, suscríbete, hazte parte. Ayúdame a saber si esto tiene algún sentido o no. Nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias. En parte hoy, en parte mañana, en parte más lejos de lo que